La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta transmisión en vivo. Hoy 2 de septiembre del año 2022, ya estamos iniciando prácticamente el noveno mes del año. Ayer inició y bueno, también pues con toda la actitud y con toda la pila puesta junto con todos ustedes en esta nueva transmisión de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo les damos la más cordial bienvenida. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia y iniciamos nuestra sesión en vivo del viernes con el tema de agitadores del inconsciente. Hoy en nuestra cuarta sesión del tema de agitadores del inconsciente. Vamos a tocar algunos temas interesantes dentro de lo que es esta postura, esta tesis psicoanalítica llamada los agitadores del inconsciente. Hoy vamos a abordar el tema o el punto del tercer agitador, que se llama sentimiento de inferioridad. Entonces, bueno, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, gracias nuevamente. Estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y también estamos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5. Ya veo algunas conexiones, gracias, ya están entrando nuestros amigos y compañeros de estos temas de interés general, basados en el desarrollo humano y en la psicología, y bueno, realmente en todo aquello que pueda contribuir al bienestar de las personas. Como siempre, recordándoles, damos nuestro punto de vista, el mejor juez es usted en cuestión de lo que es el análisis personal. Entonces, gracias nuevamente. También les recuerdo que estamos sesionando como Grupo Samadhi aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista. Estamos sesionando como Grupo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30 de la noche, y vamos terminando las sesiones por ahí de las 22:15, 10:15 de la noche más o menos. También les recuerdo que mantenemos lo que es el formato híbrido. También estamos sesionando a través de Zoom estas sesiones del Grupo Samadhi, y bueno, pues ahí está la invitación para quienes gusten acompañarnos. El próximo lunes, el lunes 5 de septiembre, comenzamos con las juntas de preparación, mejor conocidas como las inducciones. Iniciamos las juntas de preparación. Les recuerdo que el Grupo Samadhi actualmente maneja ya un modelo de 5 sesiones de preparación. Iniciamos el 5 de septiembre para salir a la experiencia de cuarto y quinto paso del Grupo Samadhi el día 16 de septiembre. La experiencia va a ser 16, 17 y 18 de septiembre del año en curso, y están todos ustedes cordialmente invitados. Ya amenazaron nuestras compañeras que se encargan de la elaboración de los alimentos que vamos a cenar pozole. Entonces va a ser también algo interesante que vamos a tener allá. Y bueno, pues están todos ustedes invitados. Gracias por acompañarnos de antemano, ya los que están puestísimos para esta experiencia. Y bueno, les recuerdo que también nuestras sesiones en vivo de Radio Humanismo 4 y 5 son los días martes, miércoles y viernes. Martes con un servidor como titular de la transmisión, aproximadamente a las 9:30 de la noche. Los viernes a veces estamos juntos mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor. En esta ocasión iniciaré yo la transmisión, tal vez nos acompañe en un ratito más mi hermano Roberto Gutiérrez, y también iniciamos aproximadamente a las 9:30, creo que empezamos a las 9:33, algo así, 9:34, y los días miércoles están transmitiendo en punto de las 6 de la tarde,
nuestros amigos Carlos Sánchez Rayón, mejor conocido por su nombre artístico como Carlos SR Contigo, y también nuestro amigo César Aguilar, ambos psicólogos sociales, nos están dando actualmente su punto de vista con relación a lo que son, valga la redundancia, las relaciones destructivas, obviamente utilizando algunos de los enfoques psicológicos, y también pues obviamente toda la práctica y toda la historia que tienen ellos en ese respecto. Entonces los miércoles los esperamos también en punto de las 6 de la tarde. Les recuerdo que estas transmisiones, aproximadamente 24 horas después de la transmisión en vivo, ya se encuentran en el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, en la plataforma de YouTube. Entonces, para quienes no tengan la posibilidad de verlo en vivo, corran la voz también, por favor. Pueden encontrarlos en el canal de YouTube, llamado de la misma forma Radio Humanismo 4 y 5. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Los invitamos a que se suscriban al canal, a dicho canal que acabo de mencionar de YouTube, que es Radio Humanismo 4 y 5, y también a que le den un clic en la campanita para que también les esté avisando el canal mismo, a los que estén suscritos, les esté avisando cuando hay un nuevo material ya en dicha plataforma. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Gracias nuevamente a todos los que nos están haciendo el honor de acompañarnos en esta transmisión en vivo. Y bueno, voy a presentar a mi amigo y mi compañero en esta transmisión. Les decía, tal vez más adelante nos acompañe mi hermano Roberto Gutiérrez. Sin embargo, en este momento le doy la bienvenida para que también lo salude a mi amigo Charlie. Como siempre, aquí acompañándome en los controles y también en todo lo que es la preparación de los temas para las transmisiones en vivo. Entonces, bueno, me quito de comentarios, le doy la palabra a Charlie. Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchísimas gracias a todos por el tiempo, la compañía, la amistad. Gracias, Padrino, por el permitirme acompañarte esta noche. Y recordarles a todos, agradeciéndoles por supuesto, acompañarnos también, que el compartir, reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo y se agradece ese apoyo. La invitación, como ya mencionabas, está al grupo Samadhi, a las funciones y a las sesiones que serían las normales de los cursos. Sí, son las sesiones abiertas, ¿no? Sesiones presenciales abiertas del grupo Samadhi, en donde les recuerdo que desarrollamos cursos precisamente psicológicos y de desarrollo humano en el sentido más amplio, ¿no? Y que son los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Y bueno, los esperamos con mucho gusto y que tengan todos excelente noche. Muy bien, gracias Charlie, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema muy interesante. Nos han hecho comentarios precisamente de que resulta muy interesante lo que se plantea dentro de esta, pues me parece una de las tesis cumbre del doctor Sigmund Freud, que acuña el término o la palabra del inconsciente. Obviamente, cuando hablamos de lo que es el inconsciente, el consciente, el preconsciente, mecanismos de defensa, agitadores del inconsciente, pues estamos hablando de la teoría psicoanalítica, que pues ya tiene básicamente siglo y medio, unos 150 años. Ayer que llegué a la casa de todos ustedes, me encontré una película que es muy buena, que habla precisamente mucho de lo que es tanto la teoría del psicoanálisis como también la teoría maravillosa que desarrolla el doctor Carl Gustav Jung, que fue por excelencia el discípulo más amado del doctor Sigmund Freud. Ya llegó mi caballito, ya llegó Roberto. Vas a... Sí, te estábamos esperando. Por eso no hay conexiones todavía casi. Entonces, ya ahorita se integra Roberto a la transmisión. Lo estaba cubriendo. Bueno, está cabrón cubrirlo, ¿no? Sobre todo por las dimensiones que tiene. Dice que ahorita nos levanta la transmisión. Lo estaba cubriendo porque todavía estaba teniendo algunos asuntos laborales, pero ya ahorita se integra aquí a la transmisión. Y les decía, ayer me encontré, ayer que llegué a la casa de todos ustedes, una excelente película que habla de lo que es parte de los orígenes del psicoanálisis. Vamos a hacer un pequeño movimiento aquí, ténganos un poquito de tolerancia, por favor.
habla de lo que son algunos de los orígenes o parte de las bases que se originan en el psicoanálisis, y también habla de una teoría maravillosa. Ahorita Roberto nos dará su punto de vista también, que es la teoría analítica del doctor Carl Gustav Jung. Decía por excelencia el discípulo más amado del doctor Sigmund Freud. Y bueno, también se habla ahí de algunos puntos de cuando se trabajó en los hospitales psiquiátricos, y viene ahí también, es gran parte de esta trama, viene la historia del amor de vida del doctor Carl Gustav Jung, la doctora Sabina, que fue una de las de las discípulas tanto del doctor Jung como también del doctor Freud posteriormente, y se habla precisamente de algunos de los principios sumamente interesantes de lo que es de la teoría del psicoanálisis y de la teoría analítica. Entonces les sugiero ampliamente que la vean, los que tengan la posibilidad de hacerlo. Se llama Un método peligroso, en donde un actor que se llama Viggo Mortensen, algunos tal vez lo recordarán porque él hizo el papel de Aragorn en lo que es la trilogía del Señor de los Anillos. Él es el rey, precisamente el rey de esos imperios, y hace un papelazo representando al doctor Sigmund Freud. La verdad es que, es un punto de vista muy personal. Me parece que hizo una muy buena interpretación, sobre todo muy fiel de algunas características de la personalidad del doctor Freud que los cronistas llegaron a hacer. Y la verdad es que también, no me acuerdo cómo se llama este actor que hace el papel de Jung, del doctor Carl Gustav Jung. También muy buena la caracterización que hacen de Jung, y realmente todos los que son los protagonistas de esta obra cinematográfica realmente retratan muy bien, y retratan muy bien de acuerdo a las crónicas que se han hecho de cómo eran las personalidades de dichos teóricos, incluyendo quien hace el papel de Sabina, que su vida termina porque ella fue capturada por el ejército nazi, y es fusilada junto con sus hijas. Entonces, en esta tragedia que fue el Holocausto, que Roberto también está desarrollando el tema de la logoterapia, pues está basado precisamente, o sea, la logoterapia realmente surge a partir de lo que es la Segunda Guerra Mundial, en donde el doctor Viktor Frankl retoma muchas cosas de lo que es la teoría freudiana, por cierto, y precisamente habla de lo que fue el Holocausto. Pero bueno, no me voy a desviar más del tema, pero bueno, muchas de la historia de las teorías psicológicas que han apuntalado a nivel occidental lo que es la psicología como un todo, están muy relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, Roberto. También obviamente la teoría y la psicoterapia Gestalt, realmente cuando se desarrolla lo que se conoce hoy por hoy como la Gestalt norteamericana, no es porque la psicología Gestalt haya surgido en Norteamérica. Lo que pasa es que en gran medida ahí es en donde se explota la teoría, pero porque parte de los grandes exponentes de la Gestalt salen huyendo de Alemania, precisamente porque eran judíos alemanes, pero el punto es que eran judíos. Entonces obviamente tuvieron que salir huyendo prácticamente y pedir asilo en algunos países. Entre estos países precisamente se encontraba la Unión Americana, y por eso muchos de ellos llegan a este país, y obviamente al darles asilo, pues obviamente es en donde se termina de explotar gran parte de la teoría. Y vuelvo a decirlo, lo que pasa es que mucha de la historia de la psicología o tiene que ver o está relacionada con lo que eran aquellas épocas en donde la Segunda Guerra Mundial estaba en auge, y no es la excepción. Entonces, de lo que hablaba al inicio, les sugiero ampliamente, si tienen la posibilidad, busquen esta película. Se llama Un método peligroso, y habla de lo que son algunos de los orígenes, y también de cómo se apuntala lo que es el psicoanálisis. Roberto, Charlie, amigos que
que nos acompañan. Es una excelente película. Y bueno, hablaba precisamente de cuando se utilizan las palabras consciente, preconsciente, inconsciente o subconsciente, como también se le conoce, mecanismos de defensa activados del inconsciente. Se está haciendo realmente referencia a lo que es el primer modelo del psicoanálisis. El primer modelo del psicoanálisis, que también muchos lo conocen como el modelo del iceberg, se le conoce realmente por su nombre técnico, sería la teoría de los estratos de la mente. Como todos ustedes saben, cuando se habla de estratos, pues se puede hablar incluso de capas, ¿no? Se podría utilizar esa palabra, o de los niveles de la mente. Y hemos hablado ya, sobre todo en la primera sesión, hicimos algunas referencias históricas para conceptualizar lo que es el tema de agitadores del inconsciente. Y el inconsciente obviamente es podríamos llamarle, o me permitiría llamarle, el gran sector de la mente. Tan es así que el doctor Sigmund Freud, algo a lo que hizo referencia, es que la mente inconsciente o el contenido del inconsciente abarca aproximadamente entre el 95 y 97% de lo que es la capacidad total de la mente. ¿Qué quiere decir? Hay una película muy interesante, tú la viste también, Roberto, ya la has visto varias veces, Charlie, y mucha gente ha visto esta película ya dentro de lo que es el desarrollo humano, por ejemplo aquí en el Samadhi, en la clínica, que se llama Manos Milagrosas. El nombre está medio sugestivo, ¿no? Quiero aclarar que no es una película clasificación D, es la historia del doctor Benjamin Carlson, mejor conocido como Ben Carlson, que es sin duda, o por lo menos algunos lo referencian así, como el neurocirujano pediátrico más influyente del mundo. Digo, este cuate ha hecho unas labores increíbles, hablando de lo que es neurocirugía, sobre todo en lo que es el nivel pediátrico, o sea, la neurocirugía infantil. Y bueno, quiero hacer referencia a lo que es la mente inconsciente, cuando se habla también de lo que son los principios y operatividad de lo que es el órgano que da muestra realmente de lo que es la verdadera evolución de las especies. Algunos estamos convencidos de que el cerebro humano, sobre todo lo que es la corteza cerebral, lo que se conoce como corteza cerebral, o algunos le llaman la parte pensante del cerebro o la parte racional del cerebro, algunos lo concebimos o estamos convencidos de que la corteza cerebral es la obra cumbre de la evolución de las especies. En este caso, nosotros somos la especie dominante y es precisamente por el nivel de desarrollo que existe en lo que es la corteza cerebral del cerebro humano. Y hay una parte en esta historia, en esta biografía del doctor Ben Carlson, en donde él está ya haciendo su residencia, Roberto, como neurocirujano. Digo, él hizo su residencia en el hospital John Hopkins, ¿no? Nada más, ¿no? Digo, obviamente un hombre brillante, ¿no? Y hay quien puede decir, bueno, es que hay quien nace con esas capacidades. Pues Ben Carlson, cuando él era niño, la historia refleja de que, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel incluso psicopedagógico, había quien no daba un peso por él, lo que pasa es que ahí obviamente hubo una influencia muy importante de lo que fue la crianza que tuvo la madre de este gran médico, en cuestión de motivación, en cuestión de credibilidad hacia él, y obviamente de congruencia también, porque la mamá también se sigue preparando, ¿no? La madre de Ben Carlson no sabía leer ni escribir, y lo que hace ella es que se pone a estudiar, o sea, se vuelve autodidacta en muchos momentos. Hubo alguien que la apoyó mucho en ese sentido, pero la influencia de la madre fue determinante para el éxito que tuvieron profesionalmente sus hijos, porque su hermano también fue un ingeniero con mucho éxito profesional, y Benjamin Carlson, bueno, es el jefe de neurocirugía pediátrica del hospital John Hopkins, que es uno de los hospitales, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Más conocidos, sobresalientes, profesionales a nivel mundial. Y hay, ¿cómo? Prestigioso, y hay una escena en donde uno de sus maestros, precisamente de la residencia, les está diciendo a los educandos, uno de ellos en ese entonces era Ben Carlson, les dice, se ha comprobado científicamente que el olvido no existe.
Y entonces obviamente llama la atención de todos ellos lo que el doctor está diciendo. Ustedes saben que cuando se hace una cirugía, por ejemplo, de corteza cerebral, se hace sin anestesia. Digo, para quitar la tapa craneana necesitan anestesiar. Si no, al primer cincelazo, pues obviamente se les infarta del trancazo, ¿no? La persona. Pero cuando ya se está estimulando la corteza cerebral no es anestesiada. O sea, en lo que es la corteza cerebral como tal, en donde se encuentran los surcos cerebrales, o lo que mucha gente le llama los sesos, dije los sesos, no hay terminaciones nerviosas receptoras de dolor. Esto también cuando yo doy las materias biológicas se lo transmito a mis alumnos y de verdad que es sorprendente, ¿no? O sea, recibir esa información por vez primera. Me encanta cuando reciben cierta información por vez primera, se nota, ¿no? Cuando hacen el insight, ¿no? Y entonces no hay terminaciones nerviosas receptoras de dolor a ese nivel orgánico. Y entonces a la persona se le mantiene consciente precisamente porque al estar estimulando la corteza cerebral observan cuáles son las reacciones que el paciente está teniendo o la persona que está siendo sometida a la cirugía. Y entonces este doctor les dice a sus alumnos, les dice, una persona que se le estimulan ciertas zonas de la corteza cerebral que están relacionadas obviamente a la memoria a largo plazo, una persona que está recibiendo cierta estimulación con ciertos electrodos muy, muy sofisticados y se puede recordar la página, dice, puede recordar palabra por palabra la página de un diario que leyó 30 años atrás. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Muchas personas dicen, bueno, ¿cómo puede haber agitadores en mi inconsciente que me lleven a actuar si esas cosas yo ni las recuerdo? Sí, tu mente consciente no, pero toda esa información se encuentra en el inconsciente y se ha comprobado neurofisiológicamente que así es como opera el cerebro, y entonces obviamente la mente, el recurso operativo con el que funciona, pues obviamente es el cerebro. La mente inconsciente tiene toda la información registrada y entonces con eso se puede sustentar lo que estamos hablando. O sea, hay personas que dicen, ¿cómo puedo yo actuar a partir de algo que no recuerdo? Porque tu inconsciente es el que está operando en ese momento. Ahí está. Y hemos hablado de lo que es el temor, hemos hablado de lo que es la culpa y la vergüenza, que fue lo que abordamos la sesión anterior del viernes. Y hoy vamos a hablar de lo que es el sentimiento de inferioridad, que muchas veces al ser humano lo lleva a actuar con un aparente complejo de superioridad. Muchos teóricos, tú lo has mencionado también, Roberto, han partido de la base y lo que mencionan es que en realidad el complejo de superioridad no existe. El complejo de superioridad es una forma en que la mente representa lo que es un verdadero sentimiento. Está diciendo que no me va a dar sus pastillas. Lo conozco como a la palma de mi mano. Entonces, me está condicionando. Ahorita que termine de hablar me va a dar una pastilla y va a decir, lo hiciste bien, entonces me condiciona para que la respuesta se incremente, ¿no? Es una buena inversión. Entonces, aquí la cuestión es, el complejo de superioridad en realidad no existe. Más bien es una forma en la que se representa el sentimiento de inferioridad. Se da la paradoja, ¿no? Esa sería una paradoja, ¿sé qué? Se deforma y se representa de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar a mi compañero titular de estas transmisiones, que es mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., que también es mi amigo, mi hermano, mi socio, mi compañero, mi chavo y a veces mi padrino. Entonces, adelante, Roberto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pete. Gracias por buena introducción. La verdad es que sí me gané una pastilla, entonces. Te la ganaste sin ningún problema, negrito. Lo que pasa es que creo que muchas veces dentro del proceso, buenas noches a todos los que están en la transmisión, a los que nos van a ver en repetición o en YouTube, el día que el Charlie se digne a subirlo el suyo lo sube en la noche, pero el de nosotros lo sube por ahí del domingo, el lunes, a ver. Pero va a estar ahí en YouTube, esperemos. Buenas noches a todos, Charlie, a la Greñitas, al Alejandro también. A veces se piensa que es un aspecto como de fe, no un aspecto científico, y el que haya quedado tanta información dentro de la parte inconsciente que realmente pues, es lo grosso del patrimonio del carácter del ser humano,
pues el problema no es que esté ahí, sino qué es lo que está ahí. Hay personas que constantemente nos preguntamos no por qué reacciono así, sino para qué reacciono así, qué es lo que realmente me está condicionando a comportarme de determinada manera. Y creo que sobre esa introducción que hiciste tú, Alex, pues queda claro por qué el doctor Sigmund Freud pues decía que el ser humano no es tan dueño de la casa que habita, ¿no? Por lo menos Así de es. la parte consciente, ¿no? Del decir yo me voy a comportar de esta manera, pues habrá que ver, ¿no? Y creo que muchos vamos chocando con la realidad porque de alguna manera se dieron argumentos en algunas etapas de la vida, y es muy común escuchar a Alejandro decir yo no voy a hacer esto, yo no voy a cometer los mismos errores cometidos mis padres, yo cuando sea padre voy a ser así, yo voy a ser un padre a toda madre, voy a ser una pareja funcional, voy a ser empático. Pero si no tengo el backup, si no tengo la historia, si no tengo los elementos para poder darle un sustento a la sana intención que pueda tener, perdón, pero va a quedar en eso, en una intención. Yo creo que ahí no opera, Alex, el hecho de que mucha gente se vende que querer es poder, ¿no? Yo creo que en cuestión del inconsciente, si no tienes los elementos por mucho que quieras, y los que estamos muy metidos en el área de las adicciones, pues yo creo que constantemente lo vemos, ¿no? Hay personas que de verdad quieren y dicen, no te estoy mintiendo, yo sí quiero llegar a este lugar, yo sí quiero alcanzar estas metas, yo sí quiero esta calidad de vida. No, pues de quererla todos la quieren, o la gran mayoría, pero el punto aquí es, si yo no hago un sano barrido y estoy trabajando constantemente para depurar la parte inconsciente y darle más elementos a la parte que va a direccionar la parte grande de mi comportamiento, o por lo menos la que es más reactiva, pues realmente yo creo que tú lo has dicho, yo te escuché en una ocasión que decías, han pasado los años y sigo teniendo la misma capacidad de dar la madre a mi vida en 5 segundos como cuando consumía. Realmente el problema de muchos de nosotros ni siquiera es el alcohol, ni siquiera es la droga, es lo que destapa, lo que ventila, lo que muestra cuando nos agarran descuidados, ¿no? Se da el fenómeno, mi padre decía, el fenómeno de las ratas del sótano, ¿no? Si tú entras haciendo ruido en un sótano, que aquí en los departamentos de Infonavit pues, está cabrón que haya sótano, ¿no? Pero en las casas dentro de lo que es la parte norteamericana o en provincia y demás. Y si tienes sótano aquí, a lo mejor se te está haciendo un socavón y y decía, si tú entras haciendo ruido y golpeando y demás al sótano, las ratas les da tiempo de esconderse. Así es. Pero si entras de manera sigilosa, abres la puerta y prendes la luz, las ves correr. Y hay personas en nuestras vidas que han visto esas ratas de repente. Cuando nos agarran descuidados y sale lo peor. Porque a veces ni siquiera lo peor, sino más bien lo que está dentro Diría de el la doctor parte Jung, oscura, en la sombra, en la ¿no? sombra del ser humano. Y en este caso el agitador que nos corresponde para su estudio, más que para estudio, para su análisis, ¿no? El día de hoy es la parte, Peter, del sentimiento de inferioridad, que se ha deformado muy probablemente en muchas personas en un supuesto complejo de superioridad que clínicamente no opera, no existe realmente. El complejo de superioridad es un sentimiento de inferioridad deformado, es un sentimiento de inferioridad, ¿cómo podría ser? Sobreadaptado, compensado, tratando de equilibrar carencias, porque la persona, por mucho que lo niegue, en el fondo, y las teorías serias creo que todas redundan en lo mismo, Alex, que lo más difícil para el ser humano, un portento del desarrollo del ser humano, es aceptar quién eres. Si algo nos cuesta trabajo a los seres humanos, es aceptar quiénes somos. Por eso nos agarramos descuidados de repente. Este fenómeno de las ratas del sótano no es para los de afuera, Quienes a veces alcanzamos a ver a esas ratas corriendo, somos nosotros mismos. Cuando dices, podría parecer que a veces esto lo he trascendido, pero todavía sigo viendo flashazos, vestigios de esa posición en la que a veces yo me tiendo a poner, o con las partes que llego a convivir. Claro. Por eso es que hay autores serios que dicen que infancia es destino. Yo estoy parcialmente de acuerdo, Alex. Infancia es destino si no hay proceso. Si hay proceso, la infancia es un pronóstico, nada más. Y yo espero que este fin de semana el pronóstico sea como siempre en los pronósticos del clima que dan, ¿no? Nunca le atinan los güeyes, ¿no? Dicen que va a haber mucha lluvia, esperemos que no en algunos aspectos, pero
realmente el hecho de que yo haya vivido en un entorno violento puede traer un pronóstico de mucha violencia. El que yo haya crecido en un entorno de sabotaje puede traer un pronóstico de sabotaje, pero no deja de ser un pronóstico si yo cambio los estímulos y con lo que voy llenando esa parte, Alex, que le va dando soporte a mi inconsciente. Lo decía, hace rato mencionabas al doctor Jung, y Jung lo decía desde antes, ¿no? Y creo que mucho de las bases de lo que dejó el doctor Freud. Y él decía, lo que negamos nos somete, ¿no? Lo que aceptamos nos libera. Y aquí el problema no es que te vuelvas santo, el problema es que sepas, no sé si ustedes lo visualizan así. Cuando yo hice mi primera escritura, había momentos en que yo cerraba los ojos y me veía a mí como bestializado. Yo creo que las adicciones, los traumas infantiles, lo que se va quedando, de alguna manera, esa bestia a veces es conveniente tenerla presa, por llamarla de alguna manera, pero tenerla a la vista para que no se nos olvide. A algunos no se nos olvida, ¿eh? Yo veo personas que hablan de décadas sirviendo en una hacienda, personas que no son de grupo, pero llevan décadas en el desarrollo humano, sirviéndole a otras personas. Es una manera de reconocer que así como existen partes muy oscuras en mí, la sombra, decías tú, Peter, de la que hablaba Jung, también hay una parte muy brillante, una parte intocable, una parte preciosa, que de esa habla mucho el doctor Viktor Frankl, cuando él habla de la singularidad del ser humano. Esa parte única, preciosa e intocable, que aunque hayas pasado por lo que hayas pasado, sigue latente ahí, y que cuando se estimula adecuadamente emite un brillo que es único, realmente es único, es la singularidad del ser humano, uno de los componentes más importantes de la logoterapia, Peter, que va también dentro del psicoanálisis. Yo creo que si observamos lo que es el sentimiento de inferioridad, habla de la maravilla que tiene la mente cuando se manifiesta como un complejo de superioridad para tratar de buscar el equilibrio, la sobriedad de la que ya hablaba Bill W., que hablaba de una sobriedad duradera, ¿no? Una sobriedad sustentada, que no habla de abstinencia, habla de sobriedad, de encontrar un equilibrio. Pero si yo no trabajo lo que de alguna manera me etiquetó con un sentimiento de inferioridad, Alex, muy probablemente voy a caminar a veces como los pinches ¿cómo se llaman? Los terroristas, ¿no? Algunos, de verdad, yo creo que si nos pudiéramos ver en esa analogía, nos veríamos con un chaleco así, y yo creo que ahí podrías tú calmarte la ansiedad de que no es que estés panzón, sino lo que pasa es que traes una carga impresionante de dinamita, de C4, que el problema no es traerla, Alex. El problema es quién trae el detonador. Y hay personas en nuestras vidas que parece que traen el detonador. ¿Ustedes se imaginan a alguien que toda su vida le dijeron que estaba feo como un chango, que de repente se vuelva guapo? ¿En qué te quedaste pensando? ¿Tú te imaginas a alguien que sufrió mucha humillación económica y de repente llega a tener... No quiero ofender a nadie en lo particular, pero esto sucede mucho en los grupos. A este cabrón no le hace caso ni el perro de su casa, y de repente lo ponen a cargo de 20, 30 cabrones, se vuelve loco, literalmente loco, Alex, porque ese sentimiento de inferioridad le aprietan el detonador y explota en una personalidad sumamente abusiva. Creo que esto va muy de la mano, no sé, teoría mía, coméntame si la compartes, Pedrito, y comenten en los comentarios, porque como entré tarde casi no comentan, pero ya están empezando a comentar. Nada, coméntenlo, creo que va de la mano de la herida de la injusticia, Peter. Sí. Quien sufrió injusticia y quien sufrió humillación traen un complejo, un sentimiento de inferioridad, pero en la médula, en el fondo en la parte emocional profunda, en esos estados donde hablaba el doctor Jung, en esos estados de conciencia profundos, a veces está hasta la médula, sobre todo cuando la humillación y la injusticia la provocaron personas significativas en su vida. Sí, por supuesto. Sí, porque las lesiones se dan a otro nivel, ¿no? O sea, no es lo mismo que... ¿Espiritual? Yo concibo que sí. Sí, por supuesto. O sea, no es lo mismo que alguien externo haga una referencia lesiva hacia la psique, las emociones o el espíritu de alguien, a que sea alguien
del mismo entorno, ¿no? Amado. Sí, sí, porque decía el doctor John Bradshaw que cuando un ser humano es, por ejemplo, cautivo, que es capturado por alguien externo, por ejemplo en una guerra, como fue la Segunda Guerra Mundial, Sí, como le pasó ahorita comentaba. a Viktor Franklin. Sí, a Viktor Franklin. El ser humano se siente con el derecho de odiar a su captor, de vituperarlo, ¿no? De maldecirlo incluso. Pero cuando es alguien amado, esa energía se queda contenida. No puedes direccionar tu dolor, tu enojo, ¿no? Ujú, exactamente. Y obviamente se tiene que convertir en algo. El sentimiento de inferioridad obviamente es una consecuencia de lesiones a veces muy tempranas. Lo que sí es un hecho es que son muy profundas, pero que obviamente al ser humano le forma una especie de coraza, le forma una especie de aparente blindaje, pero la cuestión es que toda la energía se queda dentro del mismo. De las que hablaba Alexander Lowen, Así es. las corazas que al ser humano le van generando inmovilidad, Alex, y se ve mucho en la respiración, ¿eh? Hay personas que tienen un sentimiento de inferioridad tan profundo que hasta respiran como sobrecontrolados. Hay técnicas dentro de lo que es la vegetoterapia. Nos cotorreamos al Merry que no era la viejitoterapia, sino era la vegetoterapia, que ante determinados técnicas de respiración la persona explota, ya no implota, sino explota, y se ponen pero fuertes, ¿eh? Hay un caso en el que habla el doctor Alexander Lowen donde dice que un paciente se fue y dice: es que no puedo con tanta vida, ¿no? O sea, la respiración, me siento tan vivo que le genera crisis. Y esa parte tiene mucho que ver con las corazas que el ser humano va generando para poderse contener, precisamente no por un aspecto de maldad, Alex, sino por un aspecto de dolor. Realmente el que sufre un sentimiento de inferioridad, o sea, un sentimiento, un complejo deformado de superioridad, realmente es una persona muy lastimada. Sí, claro. Y que precisamente eso al ser humano le genera mucho resentimiento. Hay una definición de soberbia que dio San Agustín de Hipona, que a mí siempre me ha convencido mucho, que dice: el soberbio desarrolla una imagen sobrevaluada de sí mismo, llegando incluso al desprecio de Dios. Y obviamente es una forma en la que el resentimiento se manifiesta. O sea, en el fondo puede haber tanto dolor y enojo que se expresa en una forma de superioridad. Sí. Dice él, obviamente tiene la antítesis, ¿no?, como definición, y habla de la humildad. Dice: la humildad, dice la soberbia nos eleva a los seres humanos unos centímetros por encima de los demás. Sin embargo, la humildad al ser humano lo eleva hasta el infinito, ¿no? Y obviamente él está haciendo, por supuesto, traducción libre, referencia a la importancia de lo que es la concepción del sí mismo. O sea, ¿quién soy? Porque la persona que manifiesta un sentimiento de inferioridad, algo que como consecuencia va a buscar permanentemente, es la afirmación externa. La afirmación externa, pero desde una perspectiva neurótica, ¿no? Porque la afirmación externa, pues es un deseo muy natural en el ser humano, claro. Porque tampoco se trata de caer en el plano del no me interesa el punto de vista que tenga el mundo de mí, ¿no? Claro que hay personas, sí, que para mí es importante su punto de vista. Claro. ¿Sí? Mis hijos, mi esposa, mis hermanos, padres, mis amigos, mis pacientes, mis alumnos. Pero aquí la cuestión es cuando el ser humano realmente se conoce, cuando tiene un encuentro con el sí mismo de forma real y genuina, la persona sabe que la apreciación más importante y significativa es la que tenga de sí mismo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, perdón? No, es que nos va a modelar la autoestima, que básicamente de lo que padece el que tiene un sentimiento de inferioridad, pues es una autoestima muy lesionada. Todos tenemos autoestima, algunos autoestima baja, otros autoestima alta, pero todos tenemos autoestima. O la pseudoautoestima. O una pseudoautoestima, ¿no?
que es un sentimiento de inferioridad compensado. Realmente el que se siente menos, Alex, en este caso el que sufre de sentimiento de inferioridad, lo que tiene es mucho miedo. Realmente es caminar la vida como un impostor, ¿no? El que trae este tipo de lesiones literalmente se convierte en un farsante. No quiere decir que lo sea, pero va por la vida constantemente con el temor de que alguien llegue y le quite la máscara y le diga: no es que te sientes más, sino en el fondo siempre te has sentido menos. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de ponerme un escalón sobre el otro? La necesidad de ponerme sobre el otro es para que en esa distracción de estar sobre ti, tú no te des cuenta que en el fondo yo me siento menos que tú. ¿Cuál sería la antítesis de esto? Lo comentabas tú: la autoestima sana, la autoimagen. Y paradójicamente el otro que está empapado de vergüenza dice: a mí me vale madre lo que los demás piensen de mí. Exceso de vergüenza. Hay quienes que parece que este güey ya no tiene vergüenza, no, más bien tiene tanta vergüenza que ya no la alcanza a registrar, y es una vergüenza tóxica y recurrente. Por eso es que precisamente toma esa postura de valemadrismo, por llamarlo de alguna manera, o querer humillar a los demás. El que sabe lo que es, descansa en la tranquilidad de que sus actos van a hablar por él, Alex. El problema es cuando una parte de mí me dice: ¿y realmente es cierto lo que estás viviendo? Tú lo decías, el impacto que tiene el que las figuras significativas pongan una etiqueta de humillación o de no valoración sobre el infante. Y hay quien dice: ok, yo me identifico que en algunas áreas he tenido un sentimiento de inferioridad. El problema es que a mí ninguno de mis padres en algún momento me pendejeó, ni me dijo que no valía. ¿Cómo asociar a un niño el que su padre le diga que lo ama, pero prefiere estar más tiempo con sus amigos borrachos o en el desmadre que estar con él? Claro. Yo creo que hay un fenómeno y que es muy común en cuestión de separaciones, que se entiende a veces que entre adultos no nos entendemos y no pasa nada. Para eso hay una figura que se llama divorcio, ¿no? Te puede dar una separación sana. El problema aquí es que, por ejemplo, hay papás que van a buscar a la mamá, y si la mamá les dice que no, o mamás que van a buscar al papá, y si el papá les dice que no, entonces no regresan ya por el hijo o por la hija. ¿Cuál es el mensaje que queda implícito ahí? Claro, que tú no eres importante, ¿no? Tu mamá sí es suficiente para que yo me quede, pero tú no, En ese momento el sentimiento de inferioridad, Alex, de no valor, de que estoy valorado por abajo de los demás, se va hasta la médula, Un hijo que no tiene el eco de la compañía, de la inversión de tiempo: eres tan importante para mí que yo estoy aquí. Por eso es que algunos vivimos relaciones virtuales, Alex, por un sentimiento de inferioridad. Hay personas que se contentan con que el otro les diga: ahí estoy, pero cuando quieren hacer contacto con el otro simplemente no existe. ¿Cuál sería entonces una de las manifestaciones más agresivas del sentimiento de inferioridad? Que es muy similar al de la vergüenza, Alex. Creo que en manifestaciones, en muchos aspectos, son muy similares. Desde mi punto de vista, uno de los más agresivos es el aislamiento. El que sufre de inferioridad se aísla porque teme, teme que en algún momento los demás se den cuenta de su sentimiento, o sea, de su sentimiento de inferioridad. Precursor de un chingo de ansiedad, Alex. Me atrevería a decir que dentro de los agitadores del inconsciente todos generan mucho dolor. No sé, ustedes también son exadictos igual que yo. No sé si compartan el punto de vista de que este agitador es de los mayores precursores de las adicciones en el ser humano. Claro. Porque generan, de adicciones de ingesta y de proceso también, porque generan mucha necesidad de aislarse. El aislamiento, el miedo a que te desenmascaren genera ansiedad, y esa ansiedad, paradójicamente, el alcohol, la droga y otros factores son ansiolíticos. O sea, a mayor ansiedad, más riesgo de caer en una adicción de ese tipo.
Y ahí es donde empieza lo cruel de este asunto, ¿eh? Porque si estoy aislado, si me siento menos, pero me doy cuenta que con 2 o 3 copas llega la seguridad, me dejo de sentir menos y puedo interactuar. Acabo de encontrar el elixir de la felicidad, ¿eh? O sea, me doy cuenta que tomándome 2 copas me le puedo acercar a una mujer. Me doy cuenta que tomándome 2 copas puedo socializar con las amigas, con los amigos, puedo vivir en sociedad. Y ese dolor psicológico, por lo menos temporalmente, queda apaciguado. Y los alcohólicos de años lo decían. Es muy cruel quitarle al alcohólico su botella y no darle algo a cambio, porque sospechaban que había algo en el inconsciente que dolía. El otro buscaba una anestesia por dolor, no por diversión nada más. A lo mejor al principio sí por diversión, pero si no quitas el dolor psicológico, Alex, que genera el sentirse menos, y quitas el ansiolítico, ¿cuánto pinche viejo amargado no hay? O sea, viejo me refiero en cuestión de proceso, porque al final del día los resultados no se han dado, y muchas veces es porque no los he provocado por sentirme menos. Mi sentido de merecimiento, cuando hay un complejo de inferioridad, está hecho pedazos, Peter. Y luego le hacen unas preguntas a la gente tan pendeja. ¿Y qué haces con esa persona? Pues es que no me alcanza para más, güey. O sea, a mí me encantaría. Yo creo que nadie trae un bocho todo madreado por placer. O sea, a cualquiera le gustaría un carro de superlujo. El punto es, ¿te alcanza? El sentimiento de inferioridad, al ir de la mano de la autoestima, nos va a direccionar a qué nos vamos a dedicar, cuánto vamos a ganar, dónde vamos a vivir, con quién vamos a vivir, Alex. Así de fondo trae el sentimiento de inferioridad. Claro. Y algo que tú comentabas, ¿no? El sentimiento de inferioridad es un precursor de adicciones. Lo que pasa es que el sentimiento de inferioridad lo que genera es muchísimos, o más bien niveles de ansiedad elevadísimos. Y obviamente en el momento en el que el ser humano se encuentra con ansiolíticos, pero la cuestión es que después del evento ansiolítico, a la persona se le genera todavía más ansiedad. Culpa y vergüenza, entran un chingo de agitadores ahí. Digo, pues los que han pasado por una cruda, yo creo que se presentan casi todos los agitadores, si no es que todos, ¿no? O sea, llegan de un golpe. Yo creo que por eso no hay crudo soberbio, negro, también. Claro. Porque el otro está hecho pedazos psicológica y emocionalmente. Importantísimo empezar a trabajar con esas áreas. ¿Cómo puedo empezar? De entrada, a detectar un sentimiento de inferioridad. Y en segunda, ¿cómo empezarlo a procesar, ¿no? Claro. Me pregunto yo. Sí, es que aquí la cuestión es, la antítesis del sentimiento de inferioridad es el trabajo con autoestima. Y obviamente la autoestima pues está basada en ¿qué? En autoconocimiento, en autorresponsabilidad, en autoafirmación. En lo que es la autoafirmación. Hay personas que dicen, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar mi autoestima? Dándome algo. De entrada, tal vez un poco de aceptación personal, ¿no? De aquellas cosas que probablemente estuvieron ausentes, pero que hoy sí puedo darme como ser humano adulto. Porque también hay quien se queda en una parálisis paradigmática. Es que lo que no me dieron. Sí, pero esa es una postura muy cómoda, neuróticamente hablando, ¿no? Y aquí la cuestión es por qué hoy no haces tú lo que tal vez en alguna etapa de tu vida no tenías el recurso, pero hoy sí lo puedes desarrollar. Quedarte en el papel de víctima. Claro, pues lo que pasa es que el mismísimo Bill W. decía que al enfermo emocional algo que le es sumamente rentable, traducción libre, porque estoy utilizando algunas palabras propias, es revolcarse en ese lodazal llamado autoconmiseración, ¿no? Que es soberbia al revés, ¿no? Claro, por supuesto. Es el yo soy el que más ha sufrido, ¿no? Porque, y eso es sumamente rentable en algunos lugares, ¿no? Yo soy el peor de todos, ¿no? Exhibirte. De verdad, es que cómo vende eso, ¿no? O sea, el otro día precisamente platicaba yo con alguien sobre eso, ¿no? El realmente tener un impacto a nivel social, pero desvalorizándome, sí. Eso está muy cabrón. Agresivo para la autoestima. Por supuesto, o sea, el inconsciente sí registra todo eso. Y muchas veces algunas personas cuando tratan de hablar humildemente de todo aquello que es imperdonable en su vida, pues dice la frase que el vituperio en boca propia muchas veces a lo que suena es a halago, ¿no?
O sea, es el soy lo peor, no tengo perdón ni de Dios, más bien ahí estoy Está operando tu ego. Estoy tratando de sobresalir de esa forma, ¿no? Entonces, pues sería cuestión de análisis y es cuestión de enfoques. Yo creo que el vivir conscientemente, creo que algo que da mucha autoestima, Alex, desde mi punto de vista, es cuando se acaban los argumentos y te vas a los resultados. Y eso es importante observarlo dentro, que es el proceso. Si yo no me doy la oportunidad de, creo que pocos pasos pueden dar tanta autoestima como el 10º paso. Si yo me autoobservo, puedo generar un buen balance de los resultados que hay en mi vida. Pero desde mi punto de vista hay uno que da más, que es el agradecimiento. Cuando tú agradeces, empiezas a generar un fenómeno de merecimiento. Lo hemos platicado varias veces aquí, Alex. Fíjate que me encanta. Hay un doctor de orientación sexual diferente que sube muchos videos a YouTube. Lo comento porque es muy histriónico el cabrón, pero el güey da muy buenos consejos. Y sacó una cápsula de cuándo hay que ir con el psiquiatra y cuándo hay que ir con el psicólogo. Y se le nota en la escuela a este güey porque dice, bajo esas circunstancias hay que ir con el psicólogo. Dice, no con cualquier psicólogo. Dice, tienen que buscar un especialista en psicoterapia. Es quien puede dar terapia. Y eso es una maestría. Dije, puta, hasta que alguien lo tenía que decir, cabrón. O sea, en una maestría te enseñan a dar terapia, pero te van a meter al proceso, no te van a enseñar las teorías que de repente hablamos aquí. Tú hablas mucho de autores, yo también, de fechas y demás. Ahí te meten a la dinámica, mes. Pero lo primero que te enseñan es a cobrar. Cuando nosotros estábamos en esa clase, ya sabes que como en todos los grupos nunca falta el pseudo espiritual, ¿no? Y dice una persona, ay, qué metalizado, ¿no? Yo estoy estudiando esto para ayudar a la gente por amor. Yo vi cómo se le quedó viendo, en paz descanse, el doctor Samuel, y le dice, aquí no vengas a querer controlar con tu pinche falsa humildad. Con esas palabras, dice, si quieres cobrar 5 pesos, 10 pesos o 1000, ese es problema tuyo. Dice, pero tú tienes que cobrarlo, no por ti, es por el paciente. Porque cuando el paciente hace esto, todo lo que recibió, todos los 20 que le cayeron, los introyecta y entonces puede hacer uso de eso que encontró. En una ocasión, el director de una secundaria, creo que ya no está de director este señor, este profesor de la Calmecac de aquí de Cuautitlán Izcalli, quería darles un tema de escuela para padres a los papás de los alumnos para mejorar algunos aspectos de la escuela, muy enfocado al desarrollo sobre todo tocando mucho los problemas familiares, el director siempre muy enfocado. Y entonces nos dijo que si podíamos dar el curso y que él absorbía el costo del disco de reglas y límites para los padres. Iba incluido en la invitación que le hizo a los padres. Entonces, como iban entrando los papás, les iba dando un disco que él absorbía. Cuando salimos nos dijo, vengan por favor. Había varios discos en la basura. Sí, o sea, el bote de basura de salida. Y le dijo, papá, ese es el problema de que los regales. ¿Sí me explico? O sea, no le dan el valor adecuado. Cuando yo agradezco, empiezo a merecer. Y cuando yo merezco, no permito que alguien venga a ofertarme menos de lo que yo estoy ofertando a ellos. En ese momento mi autoestima empieza a crecer y mi sentimiento de inferioridad empieza a perder inercia. Por supuesto. Exactamente, la importancia de la valía, del que le estoy invirtiendo. Yo estoy recibiendo el mensaje de me lo merezco, ¿no? O sea, cuando yo le invierto algo, el mensaje que me estoy mandando es estoy haciendo algo por mí. Ya sin estar esperando neuróticamente que alguien lo haga. Algunos ya empezaron ahorita. Se traen a terapia. No sé, creo que tú también empezaste así, ¿no? Yo dentro del programa me llevé a terapia. Después me empecé a llevar al médico. O sea, empezó a haber acciones que empezaban a hablar
de que ya me empezaba yo a valorar, Alex. Hay personas que dicen, es que no sé cómo empezar. Empezaste el día de hoy. Claro. Te diste un tiempo para ti. Hay quien tiene tiempo para todo, Peter. Pero le dices, métete a escuchar un programa, es que no tengo tiempo. Vete al gimnasio, no tengo tiempo. Tómate una terapia, no tengo tiempo. Hay quien te dice, mi vida se está cayendo en pedazos. Las inducciones comienzan el lunes, a tal hora. Y no hay otro horario. Sí, güey, vamos a dar todo el día inducciones. O sea, tú, si quieres empezamos de 7 a 9 de la mañana, de 9 a 11. O sea, tú dinos a qué hora te acomoda. No chingues, decía mi papá, el que está jodido va a todas, ¿no? O sea, cuando tienes necesidad vas a todas. Hay quien tiene tiempo para todo y no tiene tiempo para él. Excelente cóctel para que tu sentimiento de inferioridad crezca. Claro. Empiézate a dar cosas a ti. Yo lo podría aterrizar de esta manera, Alex. Empiézate a convertir en los seres que necesitaste que se hicieran cargos de ti. Conforme más te empieces a parecer al padre que tú necesitaste, a la madre que tú necesitaste, a los guías que tú necesitaste, tu sentimiento de inferioridad va a ir decreciendo. Y me atrevería a decir que en algún momento simplemente ya no lo vas a observar en tu vida. Totalmente de acuerdo. Muy bien, toma una pastilla. Son mías. Ok. Mandamos saludos para ir cerrando. ¿De acuerdo? Yo te voy apoyando acá, Don Pete. Muy bien. Ok, pues gracias a todos los que nos acompañan y también a quienes nos han mandado un mensajito. Muchas gracias. Vamos a mandar algunos saludos para Socorro Enríquez, que nos dice: hola, buenas noches Socorro, gracias por estarnos acompañando, como siempre nuestro amigo Héctor Flores, de allá de Santana, de Santana, California, dice: hola Alex, es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso aquí estoy listo para aprender y quiero darte las gracias por compartir el conocimiento. Un cordial saludo desde Santana, California. Muchas gracias a nuestro querido amigo Héctor Flores, que siempre nos acompaña aquí en la transmisión. Gracias, Héctor, un abrazo hasta Santana, California. Olga Esparza nos manda también aquí un saludo. Muchas gracias, Olga, saludos para ti también. Noemí Ruth Espinosa Montiel dice: buenas noches, un gusto escucharlos. Gracias, Noemí, nos vemos aquí para la experiencia, ya está en las juntas del Zoom, entonces aquí te esperamos para irnos a la experiencia del cuarto y quinto paso. Noemí, gracias. Olga Esparza dice: buenas noches, un gusto coincidir en tiempo y sobre todo seguir cambiando y comprendiendo los conceptos de la vida. Gracias, Olga, qué bueno, gracias por tu comentario. Raimundo Cortés dice: buenas noches, Alejandro y Roberto, listo para un día más de aprendizaje, buen regreso a casa. Gracias, Ray, hermano de Ismael. Un abrazo. Papá de Ivonne y de... ¿cómo se llama la otra? La Cuata. Las dos se parecen un montón. Mandamos un saludo, fue quien puso el logo de la boxeadora acá. Así Le es. mandamos un abrazo Gracias, a toda la familia, todas las familias. Saludos a todos, gracias. Agradables. Joana Sandoval dice: hola, buenas noches, gracias por compartir su conocimiento. Gracias, Joana, gracias a ti por la confianza y la compañía. Judith Vargas dice: buenas noches, licenciado Alejandro, Roberto y Carlos, un gusto saludarles. Gracias, Judith, gracias, qué bueno que estás aquí. Florecita Becerril, nuestra querida amiga, compañera del grupo Samad, dice: buenas noches, padrinos, Charlie aquí presente, gracias, Florecita, saludos a todos en casa. Lucero García dice: hola, buenas noches, Alex, Robert y Charlie, un gusto seguir aprendiendo de ustedes y pasar un rato agradable. También les mando un fuerte abrazo y beso a la distancia desde muy lejano. Y yo sí estaba muy lejano. Gracias, güereja. Saludos. Alicia Silva dice: buenas noches a todos, gracias por su tiempo y enseñanza. Muy buena la película, la de Un método peligroso. Dice: la vi cuando iba a la universidad, recomendada. Gracias, Alicia, qué bueno que nos haces la referencia también. Buenas noches para ti y para tu familia. Y César Cortés, que es Ismael Cortés precisamente, dice: buenas noches, Alex, Robert, Charlie y a todos en cabina. Una noche más invirtiendo mi tiempo en escucharlos. Cada día aprendo nuevas cosas que me sirven para mi proceso y los resultados los veo en la unión familiar de los Tocino, Peters, papá Tocino. Gracias a nuestro querido amigo Ismael, mejor conocido como mi compa el Peters. Gracias, saludos a toda la familia. Magos B. Contreras dice: hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Gracias, Magos, igualmente saludos para ti. Bere Arenas dice: hola, buenas noches, Roberto, Alex y a todos en cabina. Un gusto escucharlos, Dios bendiga sus vidas. Gracias, Bere, igualmente. Bendiciones para ti, para tu familia. Nuestro querido amigo Pepe de Oklahoma, José N. Díaz, dice: hola, buenas noches, padrinos, les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos. Gracias, mi querido Pepe, saludos a tu esposa Elena también. Saludos a todos en casa hasta Oklahoma. Tere Arenas dice: como siempre, es un privilegio escuchar sus temas tan interesantes y de mucha ayuda para mí. Gracias por su tiempo y por compartir. Bendiciones para ambos. Gracias, Tere. Igualmente bendiciones para ti y para tu familia. Sari Pil nos manda un beso. Gracias, Sari. Va uno de regreso.
Monse Bulma Barrón dice: hola chicos, gracias por lo que nos comparten para mejorar nuestra vida. Gracias, Monse, saludos a todos en casa. Coco Arreguín dice: muy buenas noches para todos, qué interesante el tema, agradezco su enseñanza, Dios los bendice. Gracias, Coco, bendiciones también de regreso para allá. Elena Pérez dice: los voy escuchando en camino a Aguascalientes, saludos a todos, y a Pepe, mi esposo, que se quedó solito en Oklahoma, que pasen buen fin de semana. Es la esposa de Pepe de Oklahoma. Sí, gracias. Saludos, Elena, saludos y buen camino, que Dios te acompañe. Gracias, Elena. Dice Mari Vargas: buenas noches, maestro Alejandro y Roberto, que Dios los bendiga siempre. Aquí presente, familia de Alonso. Gracias María. Gracias, saludos a toda la familia. Mi padrinazo Oscar Leal Montaño dice: buenas noches, padrinos Roberto Junior y Alejandro, gracias por compartir este tema del día de hoy. Listo para aprender. Un abrazo desde nuestra bella Colima. Un abrazo para ti, padrino, hasta Colima, y a toda la gente que te acompaña. Gracias, bendiciones para todos. Carlos Sánchez dice: buenas noches, tema para mí muy interesante, que es muy difícil de aceptar la baja autoestima, y mientras más se tarda en reconocer, más daño físico biológico se gestan. Gracias por tratar este tema. Gracias, Carlos, saludos a la distancia, un abrazo. ¿Vas a mandar saludos, Charlie? Claro, sí, un fuerte abrazo y beso para mis padres, espero que te encuentres bien y nos estamos viendo pronto, primeramente Dios nos bendice. Gracias Charlie, gracias a Carlos hasta el lugar en el que se encuentra. Judith Vargas dice: yo siempre me sentí un patito feo. Mi mamá me criticaba muchas partes de mi cuerpo, por lo que cuidaba mucho mi vestimenta y mi comportamiento. Hasta la fecha jamás usé un bikini, jaja, y a estas alturas de mi vida, pues menos. Y como, ¿por qué no? ¿No? Digo, el deseo de hacerlo, pues obviamente, si está, adelante. No es como el que dice: es que a mí nunca me llevaron al cine, pues llévate tú hoy, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, gracias por la confianza y por compartir, Judith. Saludos. José M. Díaz, nuestro amigo de Oklahoma, dice: excelente tema, me recordó a alguien que se parece a mí. Ok, ¿está bien? Sabemos, Pepe. De Un acuerdo, abrazo. Pepe. Elenita Ramírez Morales dice: buenas noches, padrinos, Dios los bendice. Gracias, Elenita, igualmente bendiciones para ti. Isaías Fuentes dice: gracias por la información, como siempre muy constructiva, Dios nos bendice. Gracias, Es el Isaías. Evelio mayor, ¿no? Es el Eveliote, exactamente. Saludos a toda la familia, mi querido Isaías, y un abrazo para ti. Cecilia Reyes dice: gracias por lo que nos comparten, Dios los bendiga. Gracias, Cecilia, igualmente Dios te tiene bendiciones a ti también. Nuestra querida amiga Arely Zárate dice: descansen una nochecita, que lleguen con bien a casa. Gracias Arely, igualmente que descansen ustedes también. Pati Nieto, nuestra querida amiga, nuestra chaparrita amiga, compañera del Samadhi, dice: se me movió esta cosa. Bendiciones, muchachos, y a toda la audiencia, buen fin. Gracias, Pati, igualmente. Gracias, un abrazo chaparrita. para ti, para la familia, bendiciones para todos. Y Monse Bulma Barrón nos manda bendiciones también. Gracias. Y bueno, pues vámonos despidiendo, ¿les parece bien? No, es que no iba a ser noche si no llegaba este último mensaje. Ya me estaba yo preocupando, Alex. Yo creo que por eso luego dice Roberto, mi hijo, que pongo cara de muy serio. No, nos había faltado mi padrino José Arturo se Calderón acaba de llegar. Fernández, sí. Léelo, negrito. Dice: buenas noches, padrinazos, cordial saludo para toda la comunidad. Gracias por darse el tiempo de transmitir sus conocimientos en forma tan amena, y gracias a mí por darme el tiempo de estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, padrino José Arturo Calderón Fernández y familia. Les mandamos un abrazo con todo cariño hasta, ¿en dónde están ellos? En León, ¿cierto? Bueno. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, pues vámonos despidiendo. Charlie, vámonos. Vámonos, que tengan todos excelente noche, esperando se encuentren bien y que quienes van a casa lleguen con bien, por supuesto. La invitación ya se hizo y sigue abierta a las siguientes transmisiones los días martes, miércoles y viernes, y al grupo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Que tengan una excelente noche y bendiciones. Muchísimas gracias, Roberto, Alejandro, y que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, Charlie, gracias por la compañía. Me despido, cierras, sale, caballito. Gracias, amigos que nos acompañan en cada transmisión. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, bendiciones para todos ustedes. Yo soy Alejandro Gutiérrez. Gracias y pues nos vemos, primeramente Dios, en el próximo programa. Adelante, caballito. Gracias, Pete. Buenas noches a todos, que descansen, excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos por acá, primero Dios, el siguiente viernes, si Dios nos presta vida. Y gracias por el tiempo. Comparten, Pedrito, Charlie. Nos les vamos a empezar a dar más adelante la información. Ya se viene la convención de la estructura de servicios generales de cuarto y quinto paso. Va a ser en Toluca. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia.
Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.